Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. La alarma no era fuerte, era peor. Era baja, una frecuencia basal que se te metía en los dientes. Saidbar vio el blanco del mapa crecer, no en tamaño, sino en presencia. Como una mancha que aprende tu nombre. La proyección central de la autoridad de cartografía temblaba con micro retrasos, como si el propio sistema dudara en mostrar aquello. Y, aún así, ahí estaba, 12.000 años luz de nada. Nada registrado. Nada permitido. Solo una frase fría, en caracteres oficiales, que parecía escrita con guantes: zona restringida, espacio territorial humano. Detrás de él, alguien respiró como quien ya vio el final una vez y no quiere repetir. Apágalo, dijo la voz. Pero el mapa, por dentro, no se apagó. Said llevaba demasiado tiempo de pie. Antebrazos cruzados, un gesto antiguo de su especie, terquedad disfrazada de postura. El aire de la sala olía a metal limpio y al ozono del proyector, esa limpieza agresiva que las instalaciones viejas adoptan como religión. Luz blanca, sin misericordia. Sin sombras para esconder la incomodidad. El director Orin entró sin hacer ruido. Valiriano antiguo, piel translúcida, 3 pulsos lentos bajo la superficie. No era bello, era funcional. Como una estación humana, pensaría Said después, y esa comparación no irritaría. Encontré 17 registros, empezó Said, sin saludo. La prisa, en él, era un vicio. 17 misiones en los últimos 50 ciclos solares. Ninguna regresó con datos completos. Orin inclinó la cabeza lo justo para fingir escucha. Su piel se oscureció en un azul contenido. Los humanos mantienen soberanía. Respetamos fronteras. No es el protocolo de la ACG. Ni siquiera cuando la soberanía es ruidosa. Los duraxianos permitieron. Alton exigió supervisión. Todos permitieron algo. Solo los humanos, solo ellos dijeron no. Total. Y, director, Said mordió la siguiente palabra, pero se le escapó, algunas naves desaparecieron. Orin apartó la mirada del mapa como si el blanco pudiera contagiar. Esta conversación ha concluido, cartógrafo. Y ya. Concluido como una compuerta automática. Sin golpe. Sin drama. Solo el vacío administrativo cayendo sobre un problema que, por algún motivo, nadie quería nombrar. Said salió, pero la sensación se le quedó clavada en la garganta. Ese blanco. Ese silencio. Esa cortesía forzada. Horas después, en su estación privada, las pantallas olían distinto. Polvo de archivo, capas de permisos, historia acumulada. Lenar entró cuando Said ya estaba demasiado adentro. Lenar era aviar. Su cresta de plumas se alzó un poco antes de hablar, un reflejo que no podía controlar. A Said le gustaba eso. Honestidad física. Estás obsesionado, dijo, intentando sonar ligera. No le salió. Orin notará el acceso no autorizado. Said arrastró un conjunto de lecturas antiguas. El brillo azul bailó sobre sus dedos. Mira esto. Firmas de energía que no coincidían con nada catalogado. Y una línea, discreta, casi suplicando ser ignorada, distorsiones gravitacionales fuera de estándar. No fuera de estándar extraño. Fuera de estándar esto no debería existir. Lenar acercó el rostro a la pantalla. El aire pareció secarse un instante, como si la sala recordara que respirar no era gratis. Podrían ser anomalías naturales. Una región inestable. Entonces, ¿por qué el secreto? Said abrió otro archivo. Mapas de antes. Antes de los humanos, antes de que el Consejo hiciera. Provisiones especiales. Los exploradores cruzaban por aquí. Había mundos hermosos. Ricos. Documentados. Y luego, hace unos 300 años, de pronto, fallos. Corrupción.
Tripulaciones quebradas por dentro. Lenar bajó las plumas del cuello, instinto de protección. Seid señaló una proyección de red defensiva. No solo se protegen. Están conteniendo. La red se extiende hacia adentro y hacia afuera. Como si estuvieran sujetando una tapa. Lenar sostuvo la palabra que no se dijo. O impidiendo que algo entre. Seid guardó silencio un segundo. No fue teatral. Fue humano, casi, esa pausa donde el pensamiento se tuerce, vuelve al cuerpo y recién entonces se convierte en decisión. Estoy reuniendo un equipo. 3 meses después, el Steller Inquiry parecía un error elegante sobre una ruta falsa. Creb Dorné, ingeniero de propulsión, hizo que la nave mintiera en firma térmica y ruido de campo. Teya, xenoantropóloga, tenía esa costumbre irritante de mirar el peligro como si fuera un artículo. Morovex, seguridad, exmilitar, el tipo que cuenta salidas incluso cuando la sala es el vacío. Y Lenar. Y Seid, con su obsesión vestida de misión científica. Al salir de las estaciones de monitoreo oficiales, Creb activó las modificaciones. Ahora somos otra cosa, murmuró, más para sí que para los demás. Lenar anunció, con una calma que no combinaba con el temblor de sus plumas. Aproximándonos al límite del espacio humano. Solo sensores pasivos. Como acordamos. Y ahí vino lo extraño, nada. Ni balizas. Ni advertencias. Ni patrullas exhibiéndose. Solo estrellas, y ese vacío pacífico que engaña porque parece neutral. Teya frunció el ceño. La mayoría marca fronteras. ¿Esto es confianza? ¿O arrogancia? Morovex no apartó los ojos. ¿O detección sutil? Apenas 2 años luz más allá, llegó el primer golpe como un mareo suave. No del cuerpo. De la nave. Instrumentos parpadeando. Gravedad oscilando una décima, un nada que el estómago reconoce antes que la mente. El posicionamiento cuántico escupió coordenadas imposibles, números que no tenían vergüenza de existir. Creb se movió demasiado rápido sobre la consola. Es como si el espacio tuviera propiedades distintas aquí. No es distorsión típica. Parece interferencia. Deliberada. Seid sintió algo que odió admitir, un gusto a reivindicación. Yo tenía razón. Y junto a eso, frío en la nuca, porque tener razón aquí no era premio. Era sentencia. ¿Puedes compensarlo? Preguntó. Parcialmente. Pero si esto es intencional, caminamos dentro de una valla sin ver la valla. Al tercer día detectaron un puesto humano orbitando una luna cualquiera. Pequeño. Utilitario. Sin adornos. Superficies reforzadas, geometría simple, como si la estética hubiera sido recortada, o como si la belleza fuera riesgo. Le dieron margen, aún así Teya capturó escaneos. Tecnología peculiar, dijo, bajando la voz. Partes muy avanzadas. Otras, casi primitivas. Y esto, amplió un conjunto, no es comunicación ni arma. Están midiendo algo. Creb analizó y frunció el rostro, ofendido por la elegancia brutal de la respuesta. Estabilidad del espacio-tiempo. Están monitorizando el tejido de la realidad. La frase cayó en el puente como una pieza metálica suelta. Hizo ruido. Hizo eco. Más adentro, más puestos. Mismo propósito. Misma vigilia. Las anomalías crecieron. Hubo un momento en que una estrella pareció parpadear fuera de existencia por un suspiro. Y los cronómetros, 3, se desincronizaron por microsegundos. Microsegundos no importan, hasta que lo importan por todo. Al quinto día, Lenar interceptó transmisiones codificadas. Desarmó la criptografía como quien abre fruta, y el olor del contenido era urgencia. Integridad del límite al 94%. Sector 12 muestra adelgazamiento. Desplegar equipo de anclaje alfa. Morovex soltó el aire. ¿Anclaje de qué?
Y entonces apareció la patrulla humana. No salió del hiperespacio con fanfarria. Simplemente, estaba ahí, detrás de un asteroide pequeño, como si siempre hubiera pertenecido a ese ángulo muerto. Nave elegante, silenciosa. Su presencia erizó la piel de Seid, viejo reflejo, depredador observado por depredador. La nave humana ajustó el rumbo para mantener distancia. No apuntó armas. No las necesitó. Morovex dijo lo obvio, porque los soldados lo hacen cuando lo obvio es la única ancla emocional que queda. Saben que estamos aquí. Seid se quedó con la boca seca. Hagamos contacto. El canal se abrió demasiado rápido. En pantalla, una humana. Mujer. Mirada alerta, expresión neutral como uniforme. Nave no identificada. Ha entrado en espacio restringido. Indique su propósito. Seid dio un paso al frente y notó tarde que estaba, enderezándose. Como si la postura comprara seguridad. Cartógrafo principal Seid Bar, Autoridad de Cartografía Galáctica. Estudio astrográfico estándar. Ella ni parpadeó. La ACG sabe que el territorio de la Tierra está exento de protocolos bajo el Acuerdo 47B. Queremos entender por qué, dijo Seid, eligiendo honestidad porque mentir aquí sonaba infantil. 17 naves se perdieron o fueron comprometidas cerca de su frontera. Detectamos anomalías que podrían poner en riesgo la navegación del sector. Algo cambió en sus ojos. Un microajuste. Reconocimiento o cansancio. Transmita especificaciones de la nave y manifiesto de tripulación. Mantenga posición. Cuando el canal se cerró, Teia habló como si comentara el clima. Esperaban que alguien viniera. Horas después, coordenadas. Encuentro en un puesto. Morovex protestó. Seid aceptó. No era valentía, era esa terquedad que, en retrospectiva, siempre parece estupidez. Dentro, la estación humana olía a sintético caliente, aceite seco y café. Sí, café. Atravesaba filtros como una pequeña insolencia. Nada de arte. Nada de templos. Pasillos rectos. Luz funcional. Sonidos de pasos y ventilación. Todo hecho para durar, no para impresionar. La comandante se presentó. Sarah Chen. División de Contención de la Tierra. Su presencia aquí es problemática, pero quizá inevitable. ¿Contención? Repitió Seid, y sintió a Lenar encogerse. ¿Qué están conteniendo? Chen los miró el tiempo suficiente para que la pregunta se volviera peso. Luego hizo otra, que no encajaba con lo militar. ¿Cuánto sabes sobre teoría multiversal, cartógrafo? Seid tragó saliva. Física teórica. Planos paralelos posibles. No es teórica, cortó Chen, sin crueldad, con precisión. Es empírica. Hace 300 años descubrimos que los límites entre universos no son uniformes. En ciertas regiones son finos. Peligrosamente. Krebs se inclinó, ojos brillando de horror científico. Brechas interdimensionales. Chen asintió, gesto pequeño para un significado enorme. En este brazo espiral, la membrana está comprometida desde hace milenios. Cuando creamos FTL, tocamos el daño. Lenar susurró, y su voz fue más pequeña que sus plumas. ¿Qué estaba cruzando? Chen respiró una vez. Solo una. Y habló como quien lee un aviso que nadie debería escuchar sin preparación. La realidad es subjetiva, cartógrafo. Lo que existe en universos vecinos no obedece nuestra física. Ni nuestra biología. Ni nuestra comprensión. Las entidades que intentan cruzar son incompatibles con nuestra existencia. Su mera presencia degrada el espacio-tiempo local. Degrada se quedó en la sala como olor a quemado. Ocultan brechas, dijo Seid, ensamblando piezas con asco de ver el cuadro completo. Por eso nadie mapea. Protegemos la galaxia, corrigió Chen. Sus naves desaparecieron o regresaron dañadas porque tocaron puntos finos.
Y sus sensores no tienen filtros para procesarlo con seguridad. Teya abrió la boca para decir el consejo podría ayudar, y no tuvo tiempo. Pánico, interrumpió Chen. Histeria. Guerras santas. Y, algunas especies intentaron convertir las brechas en armas. Morovex hizo un sonido corto, incómodo, de quien odia admitir que eso, encaja. Y entonces, como si el universo hubiera oído la conversación y decidido demostrar. La alarma. Baja. Diente. Hueso. Frecuencia basal entrando por el suelo. El comunicador de Chen chisporroteó. Comandante. Punto fino formándose en el sector 14. Brecha clase 3 inminente. Chen alzó la mirada hacia Seid, y por un segundo pareció casi irritada con él. Como si la curiosidad de Seid hubiera llamado a la tormenta. Querían respuestas. Ahora van a ver. La nave de transporte se movió con una velocidad que no era exhibición, era necesidad. Afuera, docenas de naves convergían como un instinto común. Adentro, humanos se colocaban equipos que no eran trajes tradicionales, mallas con circuitos vivos, líneas brillantes cosidas como venas. Estabilización de realidad, explicó Chen, sellando el casco. Protege contra distorsión cognitiva y desplazamiento temporal. Seid miró por la ventanilla. El espacio estaba mal. La luz se curvaba. Las estrellas se manchaban como tinta arrastrada por dedos invisibles. Y había una textura en el vacío, como si el aire, aunque no existiera, tuviera estratos de vibración. ¿Qué pasa en una brecha?, preguntó Kreb, y su voz se quebró al final. La membrana se desgarra, respondió Chen. Algo intenta cruzar. Nuestro trabajo es reforzar el límite y empujar de vuelta antes de que se manifieste por completo. Lo dicen como si fuera rutina, observó Morovex. Otro humano respondió, sin orgullo. Unas 700 incursiones al año. Desde filtraciones pequeñas hasta eventos de nivel de extinción. 700. La cifra golpeó a Seid como una estadística que se vuelve cuchillo. Al llegar, Seid entendió por qué los mapas tenían blanco. No era falta de datos. Era falta de lenguaje. La distorsión era de unos 5 kilómetros, pero tamaño era una ofensa allí. Existía en capas que el cerebro de Seid no conseguía alinear. Colores sin nombre giraban en el vacío. Geometrías doblaban el campo estelar en ángulos que no pertenecían a este universo. Y había sonido, un sonido que no era sonido, una presión mental intentando convertir el pensamiento en otra cosa. Lenar se llevó una mano al pecho, plumas temblando. Por las estrellas antiguas. Chen habló bajo, como si alzar la voz pudiera invitar atención. No ponemos nombres. El nombre da contorno. Y estas cosas resisten el contorno. Las naves humanas formaron una figura perfecta. Dispositivos enormes se desplegaron, anclas de realidad. Clavaron campos invisibles en el vacío, como si aseguraran las leyes locales con pernos. Ingenieros manipularon energía en arcos firmes. Campos de contención conectaron ancla con ancla, una tela artificial imponiéndose sobre la herida. Presión dimensional bajando, anunció un técnico. Brecha estabilizando. La distorsión empezó a encogerse. Despacio. Obstinada. Como si algo del otro lado tirara. Seid vio, o creyó ver, una forma dentro, vasta, hecha de ángulos imposibles. Superficies sólidas y permeables a la vez. Apéndices moviéndose en múltiples direcciones simultáneas, como si lado fuera una broma. Y luego, desapareció. La brecha se selló con un último temblor. Un vacío repentino que le dejó a Seid ganas de vomitar, no por asco, sino por alivio mal encajado. Teya estaba pálida. Morovex tenía la mandíbula clavada, como si la fuerza física pudiera sujetar la mente. Kreb temblaba en las manos y fingía que era frío. 700 al año, repitió Teya, ya sin pregunta, con duelo.
Chen los llevó a una sala segura a bordo de la nave de mando. Registros antiguos, colonias humanas deshaciéndose en configuraciones imposibles. Edificios retorcidos en una lógica que no era lógica. Personas, transformadas en algo que el video, por misericordia técnica, no alcanzaba a renderizar del todo. Perdimos 8 colonias antes de entender, dijo Chen. 17 millones. Los sobrevivientes, muchos eligieron eutanasia voluntaria. Silencio. No el silencio cómodo. El silencio que te obliga a notar que respiras mientras otros no respiraron. Pero desarrollaron contramedidas, logró decir Kreb, aferrándose a la parte ingeniable del horror. Necesidad, respondió Chen. Aprendimos a detectar puntos finos. A reforzar la realidad. A crear zonas de amortiguamiento. Territorios abandonados donde contener sin arriesgar mundos poblados. Seid entendió por fin el tamaño del blanco en el mapa. No era vacío. Era cicatriz. En los días siguientes vieron instalaciones de anclaje, redes enteras monitorizando la integridad del límite, equipos trabajando como quien repara una fuga tóxica que nunca se detiene. Casi el 60% de los recursos humanos dedicados a contención. Miles de millones sirviendo. Planetas industriales produciendo piezas que nadie quería necesitar. Han sacrificado todo, dijo Teia en la última reunión, con voz más pequeña que antes. Lo consideramos deber, respondió Chen, simple. Estábamos en el lugar correcto, en el momento equivocado. Al preparar la partida, Seid enfrentó la pregunta que venía desde el primer blanco. ¿Qué harán con nosotros? Vimos. Sabemos. Chen sonrió levemente. No había alegría, había decisión. Depende de usted, cartógrafo. Usted vino por la verdad. Ahora decide qué hacer con ella. Fuera del espacio humano, al cruzar el límite, la gravedad pareció volver a ser honesta. El posicionamiento dejó de mentir. Los cronómetros volvieron a estar de acuerdo como niños obedeciendo después del susto. Aún así, nadie celebró. Discutieron horas. Teia quería reconocimiento público. Morovex quería silencio total. Kreb quería datos, y se odiaba por eso. Lenar tardó en hablar, cuando lo hizo fue solo. Si lo contamos, alguien lo usará. Seid miró sus manos. Pequeñas. Ridículas. Y aún así eran manos que sostenían una decisión que no debería ser suya. Al regresar a la autoridad, Orin los esperaba, como si el tiempo no hubiera pasado. Usted lo sabía, dijo Seid, sin energía para fingir respeto. Orin admitió con calma de quien carga secretos como órganos extra. El consejo sabía. Unos pocos. Los humanos llevan esa carga con una fortaleza, inconveniente. ¿Usted pediría al resto de la galaxia que cargue el peso psicológico de esto? Seid recordó colores sin nombre. El sonido que no era sonido. Los videos de colonias deshaciéndose. Y a los humanos trabajando como si fuera martes. No, concedió, y dolió porque era rendición y cuidado a la vez. Pero propongo un compromiso. Un mes después, los mapas oficiales se actualizaron. El territorio humano siguió restringido. Pero ahora no era solo una pared, era un aviso que sonaba, casi a súplica. Zona protegida, región de contención de anomalías espaciales. Peligro de navegación. Autoridad de supervisión humana. Sin detalles. Sin multiverso. Sin entidades. Verdad sin terror. Reconocimiento sin exposición. Lenar se acercó a Seid mientras él miraba el nuevo mapa. Sus plumas estaban bajas, cansadas. ¿Crees que es suficiente? Seid tardó en responder. No por sabiduría, por miedo a errar la última frase. Es lo máximo que podemos decir sin abrirle una puerta en la cabeza a alguien. Allá lejos, donde nadie mira bien y todos fingen que no existe, las anclas de realidad siguen en vigilia. Silenciosas. Obstinadas.
sosteniendo la consistencia del universo como quien aguanta una pared agrietada con la espalda. Y lo incómodo, es que toda la galaxia llama a eso frontera humana, como si fuera política. Como si fuera ego. Como si fuera elección. Cuando en realidad es solo el lugar donde el mundo sigue funcionando, porque alguien aprendió a negociar con lo imposible y nunca tuvo permiso de parar. Y ahora Seid ya no puede mirar un mapa sin sentir que, en algún punto, el blanco lo mira de vuelta. Y ahora, viajeros, les pregunto algo, de verdad, si ustedes hubieran visto lo que Seid vio, ¿registrarían todo, o mantendrían el sello y dejarían a la galaxia dormir un poco más? Si quieren dejar su posición en el consejo, comenten abajo, abrir el archivo o mantener la contención. Y si quieren seguir acompañando estos registros, los que no deberían existir, suscríbanse para no perder el próximo archivo. Y para mantener la señal activa, fortalezcan el registro con un like. Solo lo suficiente para que no nos quedemos en la oscuridad.